Buenas noches con todos. El último tema de este día, muy fructífero, es en relación a la prevención de muerte súbita en la cardiopatía hipertrófica. La cardiopatía hipertrófica está dentro del grupo de estas alteraciones en el músculo cardíaco, como ya se ha mencionado, y que es una de las patologías más estudiadas, más conocidas, y que afecta a 15 a 20 millones de pacientes a nivel mundial, reportados en diferentes países, por lo menos 125 países que han registrado esta patología, y nos da una prevalencia de 1 en 200 a 500 pacientes. Esta patología tiene una serie de evolución y unos caminos que podemos enmarcarlos en estos 4 fases. Estos pacientes, como se menciona acá en la primera barra, poco menos de la mitad no tienen en muchos años un efecto o una evolución adversa. Sin embargo, un porcentaje importante, un 43% de estos pacientes, pueden progresar a una falla cardíaca, muchas veces asociado a una obstrucción del tracto de salida. Un porcentaje menor, en un 17% menos, pueden progresar a una falla a estadios mucho más avanzados. Y también en un porcentaje importante evolucionan o desarrollan fibrilación auricular. De este grupo, el 6% en esta patología pueden progresar a eventos de muerte súbita cardíaca. Y muchas veces, y en mucho porcentaje, la mayoría son personas jóvenes menores de 35 años, muchos asintomáticos y en edad productiva, activa. Por eso el mayor impacto que puede tener esto en la sociedad por la población que principalmente afecta como riesgo de muerte súbita cardíaca. Cuando vemos también poblaciones específicas, sobre todo en grupos de deportistas, la cardiopatía hipertrófica representa un porcentaje importante, 36%, de muerte súbita cardíaca. De ahí también muchas veces esto tiene mucho impacto a nivel social, poblacional, y que muchas veces también conlleva a que ha aumentado en los últimos años esfuerzos por tener diagnósticos más precoces, y cada vez en las diferentes series y diferentes realidades vemos mayor incidencia de diagnósticos de esta patología, ¿no? Desde muchos años atrás, 1958, que se describió el primer caso reportado a la fecha, conocemos bastante la fisiopatología, de las alteraciones que trae. Sabemos que este es un desorden autosómico dominante que es causado por una mutación de genes que va a alterar directamente componentes proteicos de las sarcómeras y los miofilamentos. Sin embargo, a la fecha, todavía no hemos cerrado el círculo para poder identificar los factores de riesgo predictores de muerte súbita, ni tampoco poder intervenir en el desarrollo o la presentación de este tipo de arritmias en forma específica. Ya desde el año 2000, basados en trabajos individuales de identificación de factores de riesgo, empezaron a ver o a reportarse los beneficios del implante de un cardiodefibrilador y el impacto que tiene en la reducción de muerte súbita en esta población especial joven. Los trabajos iniciales de Maron y colaboradores, en donde basados simplemente en modelos predictores, lograron evidenciar un beneficio significativo que después fueron validados ya en cortes más grandes, en series más grandes, en pacientes ya portadores de un cardiodefibrilador, en donde vieron un beneficio significativo de la reducción de muerte súbita. La progresión y la evolución de estas evaluaciones, después de identificar factores de riesgo comunes importantes, tanto por las escuelas americanas como por las escuelas europeas, han ido apareciendo una serie de aportes que han tratado de, como les comentaba, de reducir el círculo, de identificar los factores de riesgo que pueden interferir
o estratificar mejor a nuestros pacientes para beneficiarlos del implante de estos dispositivos cardiodefibriladores. Tenemos acá, obviamente, como ya se ha mencionado en muchas otras patologías, tanto isquémicas como no isquémicas, la presencia de un evento arrítmico recuperados de muerte súbita, pues el beneficio de implantarles un cardiodefibrilador como prevención secundaria, pues está dado y establecido el beneficio, ¿no? Adelantarnos a que no ocurra esto, identificando factores como las guías americanas plantearon inicialmente, antecedentes familiares, hipertrofias severas, masivas, importantes, con puntos de corte de 30 milímetros, síncopes inexplicables en los últimos 6 meses y otros hallazgos nuevos como presencia de aneurismas apicales y disfunción ventricular izquierda. Son nuevos factores que han logrado estratificar mejor a estos pacientes y encontrar un beneficio razonable del implante de estos cardiodefibriladores, ¿no? Otros factores han tratado, sobre todo en pacientes que no encontramos estos factores de alto riesgo, y de ahí un poco el mensaje enfocado de la charla es tratar de saber de que el grupo de pacientes intermedios, no quedarnos tranquilos con la identificación o ausencia de factores de alto riesgo, sino que se está tratando de desarrollar, identificar o insistir diferentes aproximaciones o reevaluaciones, sobre todo en la población de riesgo intermedio, en donde otros factores pueden ayudarnos a reevaluar o reestratificar a nuestro paciente. Hallazgos de taquicardia ventricular monomórfica sostenida o no sostenida, perdón, y hallazgos en la resonancia magnética, hallazgos en la extensión de realce tardío, fibrosis, en la cuantificación de esto, nos está ayudando a reestratificar a este grupo de pacientes y beneficiarlos de un implante y un cardiodefibrilador. Tan es así que inicialmente, a la par de la escuela europea, donde trató de hacer una evaluación con scores de riesgo que trataban de hacer factores sumatorios, a diferencia de las guías americanas que trataban de identificar factores aislados de alto riesgo, ambas técnicas de evaluación de riesgo tenían sus pros y contras y han sido validados y han sido revisados. Dentro de las observaciones que tenemos para los scores europeos, se encontraron en muchas series. Dentro de ellos se empezó a plantear que los pacientes que eran catalogados de bajo riesgo, scores de menos de 4% en escalas o scores europeos, se veían que porcentajes importantes en diferentes series, si bien trabajos aislados, pero en diferentes series como la de Maron, encontraban que 60% de pacientes que habían tenido algún evento primario después de la publicación de estas guías, pues tenían eventos primarios de muerte súbita, recuperados o arritmias cardíacas, ¿no? Por lo tanto, se planteaba la necesidad de que se tenía que esto reevaluar, y es por eso que años después, en las guías europeas de manejo de arritmias ventriculares o prevención de muerte súbita, es que se incluyen estos otros factores que eran validados inicialmente en las guías americanas, ¿no? Esto que tiene que ver en los pacientes que nos califican con riesgo intermedio, es importante realizar exámenes de resonancia magnética para encontrar y cuantificar esta cantidad de fibrosis que puede inclinar la balanza a un mayor riesgo al paciente y beneficiarlo del implante de un cardiodefibrilador. Igualmente, identificar o incorporaron la disfunción ventricular izquierda, fracción de eyección menos del 50%, como otros marcadores para poder elevar el riesgo en pacientes que inicialmente habían salido de riesgo intermedio, ¿no? Igualmente, con poblaciones específicas o limitadas, sobre todo poblaciones jóvenes, mantener la respuesta a la prueba de esfuerzo en relación a si mantenían o no o hacían algún grado de hipotensión como otro factor para incluirlo dentro de la estratificación y otros hallazgos específicos, ¿no? La presencia de mutaciones específicas tampoco ha logrado tener un valor predictivo
de riesgo independientes, sobre todo en poblaciones adultas, tanto porque no hay trabajos o todavía no hay una data suficiente que sustente eso, pero son parámetros o factores que pueden ser incluidos a la hora de estratificar a nuestros pacientes que encontramos con riesgos intermedios de muerte súbita cardíaca, ¿no? Igualmente, solo el score europeo trata de evaluar la edad como un factor que influencia el riesgo de muerte súbita. Se ha mencionado inicialmente y en diferentes series vemos que el riesgo de muerte súbita no tiene una progresión lineal en el tiempo. El riesgo describe una curva en la cual tiene un pico de mayor incidencia entre los 35 y 50 años, después hay una disminución importante o significativa de ese riesgo, ¿no? Que no es validado por criterios o parámetros de las guías americanas, pero sí trabajos y series individuales mencionan o ratifican individualizar el caso del riesgo en pacientes y aplicación de todos estos scores en riesgo en pacientes por arriba de 60 años, en donde se ha visto que muchas veces los riesgos de muerte no son tanto relacionadas a eventos arrítmicos, sino cardíacos o por otras razones que deben ser considerados y evaluados, ¿no? Igualmente, poblaciones pediátricas también, estas evaluaciones previas no se recomiendan, sobre todo las europeas, estos scores, se recomienda individualizar y para eso se han diseñado, se han creado scores pediátricos adaptados a los adultos en donde se incluye sobre todo la variable o la presencia de mutaciones genéticas que son importantes a considerar el riesgo en estos pacientes y hay que adaptarlos a su edad y a su superficie corporal con los Z-score para validar si es que el grosor está dentro de un riesgo para considerarlo como criterios de alto riesgo de muerte súbita, ¿no? Entonces, las poblaciones pediátricas merecen también un tratamiento especial y para eso se han diseñado y adaptado scores a esa población en ambas escuelas, ¿no? De lo que tenemos hasta ahora, se sabe que el implante de los cardiodefibriladores, sobre todo para esa población de muy alto riesgo que no ha desarrollado todavía fibrilación auricular y no tiene una obstrucción del tracto de salida, ha mejorado significativamente su expectativa de vida y muchas veces se acercan a las curvas de pacientes o poblaciones que no tienen esta patología, sobre todo dentro del grupo etario que he mencionado hasta los 50, 60 años. Falta todavía, como les comentaba, cerrar el círculo porque todavía hay porcentajes importantes, 20 a 30% de pacientes que en una evaluación inicial fueron catalogados de alto riesgo y que en los siguientes 10 y proyecciones mayores, todavía 20 años, no han presentado hasta ahora eventos arrítmicos. Y también es importante considerar que el implantar un dispositivo de este tipo a estos pacientes también los hace afectos a complicaciones y riesgos asociados a esto, sobre todo las infecciones, en porcentajes importantes. La disponibilidad de dispositivos de desfibriladores subcutáneos que tienen tasas de infecciones y complicaciones mucho más bajas puede incluso mejorar el perfil y la evolución en estos pacientes que todavía no ha sido del todo validada y puede mejorar el pronóstico si es que estos pacientes cumplen los criterios para beneficiarse de estos dispositivos, ¿no? Igual, como les comentaba, la cardiopatía, dependiendo de los grupos que nosotros los califiquemos, hay todavía un porcentaje importante, variados en diferentes series, desde un 3 a un 15 a 20% de pacientes que con estos scores o factores de riesgo inicialmente son catalogados de bajo riesgo, pero hay un porcentaje importante de muerte súbita en este grupo. Recordemos que dentro de los factores que se mencionan es que muchas veces las ecocardiografías tienen limitaciones para validar realmente el verdadero grosor o máximo grosor de hipertrofias. Igualmente, las limitaciones de un Holter de 24 horas de captar o evaluar
presencia de arritmias ventriculares no sostenidas también tiene sus limitaciones, por eso que es importante, si es que un examen, una evaluación, un tamizaje inicial, no logramos encontrar algún hallazgo positivo, ahora disponemos de una serie de dispositivos de registradores de mayor tiempo que deben ser aplicados para poder tener realmente una estratificación adecuada en estos pacientes. La resonancia magnética también en esta patología ha aportado mucho en tratar de determinar la presencia o no de fibrosis, la calidad de ese tejido, pero todavía no ha logrado tener un valor predictivo independiente. Pero sí tiene mucha utilidad, por lo que les había mencionado, y por lo tanto es una herramienta, importante que nos va a servir para tratar de identificar otros factores que pueden volvernos a reestratificar al paciente. Como por ejemplo les había mencionado, y esto por ejemplo estamos viendo nosotros muy frecuentemente en la práctica clínica, ecografías que no reportan más allá o no encuentran grosores de alto riesgo, por arriba de 30, que la resonancia sí nos logra determinar en forma importante, o presencia de otras alteraciones como presencia de aneurismas o zonas no comunes de hipertrofia que pueden ayudarnos a aportar esos factores de alto riesgo que realmente nos permitan una estratificación apropiada a estos pacientes y por lo tanto impactar en su expectativa de vida, ¿no? Debemos entonces recordar y llevar como mensaje que disponemos de toda una serie de escalas y criterios para estratificar a nuestro paciente y debe ser un objetivo inicial cada vez que detectemos a este tipo de pacientes, porque vamos a impactar en la sobrevida. No existe una regla, una norma cual uno u otro debo aplicar, queda a criterio y a consenso de cada servicio. Comentarles que, por ejemplo, en nuestro servicio, inicialmente aplicamos por las facilidades que se tienen scores europeos y en los pacientes que tienen alto riesgo, nos marcan alto riesgo, pues no hay nada que discutir, los beneficiamos de un implante y un cardiodefibrilador. En los pacientes que no logramos o tienen un score intermedio, pues aplicamos guías americanas o echamos mano de estas otras armas, sobre todo la resonancia, o insistimos en registros de mayor tiempo para tratar de encontrar factores predictores y que con eso vamos a poder ofrecer una mejor estratificación en los pacientes. Igualmente, recordar que la estratificación no es una evaluación estática y que esto demanda en la evolución y el seguimiento, sobre todo en personas jóvenes, volver a estratificarlo cada 6 o 12 meses o ante aparición de algún síntoma sospechoso o criterio sospechoso que amerite reestratificar a estos pacientes, ¿no? Poblaciones específicas, menos de 16 años o mayores de 60 años, pues hay que hacer un manejo individualizado de cada uno de ellos. Es importante, una vez que hayamos identificado a un paciente, sobre todo de alto riesgo, no olvidar el tamizaje familiar, porque podemos también nosotros incidir en reducir muerte súbita en alguno de estos familiares de estos pacientes, ¿no? Y bueno, todavía hay mucho por conocer, hay factores predictores independientes de riesgo de muerte súbita, precisar el valor y difundir más parámetros de genética, definir o estandarizar criterios de resonancia que puedan lograr tener algún valor predictivo independiente, ¿no? Gracias, muchas gracias.